Yo siempre supe que podía morir haciendo esto. No era un pensamiento que apareciera y desapareciera convenientemente cuando me bajaba del coche. Era una presencia constante, como el ruido del motor, como la vibración del volante. Estaba ahí cada vez que me ponía el casco, cada vez que salía del garaje, cada vez que llegaba a una curva a una velocidad donde el margen entre mantener el control y perderlo se reducía a algo tan fino que ningún instrumento de la época podía medirlo. Vivir con esa conciencia no te hace más lento, te hace más presente. Cada vuelta tiene un peso diferente cuando sabes que podría ser la última, y durante mis años en la Fórmula 1 hubo 5 momentos donde esa posibilidad dejó de ser abstracta y se convirtió en algo brutalmente real. He elegido 5 choques, 5 momentos que me cambiaron como piloto y como persona, no necesariamente los más espectaculares visualmente. Los que dejaron la marca más profunda en mi comprensión de lo que significa subirse a un Fórmula 1 sabiendo lo que puede ocurrir. El primero ocurrió antes de que yo fuera Ayrton Senna, el tricampeón, antes de las victorias, antes de la fama, cuando todavía era un joven brasileño intentando demostrar que pertenecía a un mundo que no estaba seguro de quererme. Fórmula Ford 1981, Brands Hatch. La gente siempre asume que mis choques más significativos ocurrieron en la Fórmula 1. Que los monoplazas de la categoría reina con sus velocidades superiores y sus consecuencias amplificadas son el escenario natural para los momentos más impactantes de una carrera. Es una suposición lógica pero incorrecta en mi caso, porque el accidente que más profundamente alteró mi relación con el peligro ocurrió en un coche de Fórmula Ford en un circuito del sur de Inglaterra cuando yo tenía 21 años. Brands Hatch tiene una curva llamada Paddock Hill Bend, una curva cuesta abajo con un cambio de pendiente que comprime la suspensión de una manera que puede desequilibrar el coche si llegas con demasiada velocidad o con un ángulo ligeramente incorrecto. En la Fórmula Ford, los coches no tenían la carga aerodinámica que después encontré en categorías superiores. El agarre disponible era limitado y las barreras estaban considerablemente más cerca de lo que me habría gustado. Llegué a esa curva demasiado rápido, o quizás exactamente a la velocidad correcta para un piloto que supiera exactamente cómo reaccionaría el coche al llegar al punto de compresión. El problema es que yo todavía no era ese piloto, estaba aprendiendo, y aprender en las carreras frecuentemente significa descubrir los límites excediéndolos. El coche perdió adherencia en la parte trasera justo cuando la pendiente cambiaba. Lo que siguió fueron 1 o 2 segundos que mi memoria ha grabado en cámara lenta con una resolución que desafía lo que la mente humana debería poder retener. El coche girando, el paisaje rotando alrededor de mí, el muro acercándose, el impacto y después silencio. No fue un accidente grave en términos de lesiones. Salí del coche por mi propio pie, no hubo hospitalización, no hubo huesos rotos. Físicamente fue un incidente menor que cualquier piloto con experiencia clasificaría como un susto sin consecuencias, pero mentalmente fue un terremoto. Porque hasta ese momento yo había competido con una sensación de invulnerabilidad que la juventud proporciona generosamente y que la experiencia eventualmente destruye. No había pensado seriamente en qué ocurriría si perdía el control. No había procesado la posibilidad real de un impacto contra un muro a velocidad considerable. No había experimentado la sensación de estar dentro de un coche que ha dejado de responder a tus inputs y que se dirige hacia algo sólido sin que puedas hacer absolutamente nada para evitarlo. Esa impotencia fue lo que más me impactó, no el dolor del impacto que fue mínimo. La impotencia, la comprensión visceral de que existe un momento en cada accidente donde dejas de ser el piloto y te conviertes en pasajero, donde todo tu talento y todos tus reflejos y toda tu experiencia se vuelven completamente irrelevantes porque el coche ha entrado en un régimen dinámico que no acepta correcciones humanas. Esa comprensión me acompañó durante el resto de mi carrera, no como miedo, nunca fue miedo lo que sentí, fue respeto, un respeto profundo y permanente por las fuerzas que estaban en juego cada vez que me subía a un coche de carreras, y ese respeto informó cada decisión que tomé posteriormente, cada evaluación de riesgo, cada momento donde necesité decidir si un adelantamiento valía la pena o si esperar una vuelta más era la opción más inteligente. El segundo choque me lleva a la Fórmula 1 propiamente dicha, a un momento que marcó mi primera temporada completa en la categoría y que me confrontó con una realidad que los simuladores y las categorías inferiores no pueden prepararte completamente para enfrentar. Mónaco 1984. Las condiciones eran imposibles.
lluvia torrencial que convertía el circuito más estrecho y más peligroso del calendario en algo que se parecía más a un tobogán acuático que a una pista de carrera. El agua se acumulaba en los puntos bajos del trazado, formando charcos profundos que podían provocar aquaplaning instantáneo sin previo aviso. La visibilidad era prácticamente nula cuando ibas detrás de otro coche porque el spray levantado por sus neumáticos creaba una cortina de agua que te cegaba completamente. Yo estaba en un Toleman, un coche que en condiciones normales no tenía derecho a estar luchando por posiciones de podio. Pero bajo la lluvia, las diferencias entre los coches se reducen porque la adherencia disponible es tan limitada que la potencia y la carga aerodinámica pierden relevancia frente a la sensibilidad del piloto para gestionar las condiciones. Estaba remontando posiciones con una velocidad que sorprendía a todos, incluyéndome parcialmente a mí mismo. Adelantaba coches en condiciones donde el adelantamiento parecía suicida. Encontraba agarre en zonas de la pista donde los demás solamente encontraban agua. Me acercaba al líder Alain Prost a un ritmo que sugería que la victoria era posible si la carrera continuaba lo suficiente. Y entonces la carrera se detuvo. Bandera roja, condiciones demasiado peligrosas para continuar. Terminé segundo oficialmente. Prost fue declarado ganador con la mitad de los puntos asignados por carrera interrumpida. Pero lo que la gente no recuerda o no sabe es que durante esa carrera tuve un momento que me heló la sangre de una manera que pocas experiencias posteriores igualaron. Llegando a una de las curvas más rápidas del circuito, pisé un charco profundo que no había visto porque el spray del coche de delante ocultaba completamente la superficie de la pista. El coche dejó de responder instantáneamente. Los 4 neumáticos perdieron contacto con el asfalto al mismo tiempo. Durante una fracción de segundo que mi percepción dilatada convirtió en lo que pareció una eternidad, estuve literalmente flotando sobre el agua sin ningún control sobre la dirección ni la velocidad del coche. Los muros de Mónaco estaban a metros de mí, en algunas secciones a centímetros. Un contacto con esas barreras a la velocidad que llevaba habría producido consecuencias que no quiero especular. Los neumáticos recuperaron contacto. El coche respondió. Corregí instintivamente y continué como si nada hubiera ocurrido, porque en medio de una carrera no hay tiempo para procesar lo que acaba de pasar. Pero lo que había pasado era que durante un momento absolutamente fuera de mi control, la diferencia entre continuar la carrera y estrellarme contra un muro dependió exclusivamente de la cantidad de agua que había en aquel punto específico de la pista y del ángulo exacto con el que mi coche llegó al charco. Nada de eso dependía de mí. Nada de eso estaba bajo mi control, y esa comprensión posterior fue devastadora de una manera productiva, porque reforzó algo que ya había aprendido en Brands Hatch, que existe un componente de aleatoriedad en las carreras que ningún talento puede eliminar completamente, que la línea entre la gloria y el desastre es frecuentemente tan delgada que atribuir el resultado exclusivamente a la habilidad del piloto es una simplificación peligrosa. El tercer choque es el más público, el más debatido, el que generó más controversia y más ríos de tinta que cualquier otro incidente de mi carrera, y quizás de la historia de la Fórmula 1, Suzuka 1990. Necesito ser honesto aquí, completamente honesto, porque esta historia ha sido contada demasiadas veces por personas que no estaban dentro de mi casco y que no experimentaron lo que yo experimenté en aquellos segundos. La situación era clara, Prost lideraba el campeonato. Yo necesitaba ganar la carrera para mantener mis opciones de título. Prost salía desde la pole, yo segundo. La primera curva de Suzuka era el punto donde todo se decidiría. Lo que hice en aquella primera curva fue deliberado. No voy a esconderme detrás de excusas ni de justificaciones elaboradas. Llegué a la curva sabiendo que si Prost no me dejaba espacio, habría contacto. Y cuando Prost cerró la puerta como yo anticipaba que haría, mantuve mi trayectoria. El resultado fue la colisión que eliminó a ambos de la carrera y me dio el campeonato del mundo. El impacto en sí no fue particularmente violento comparado con otros accidentes que he descrito. Físicamente ambos salimos ilesos. Lo que fue impactante no fue la fuerza del choque, sino su significado, lo que representaba sobre mí mismo y sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ganar. He procesado ese momento miles de veces durante los años siguientes, lo he examinado desde todos los ángulos posibles, y la conclusión a la que llego siempre es compleja. No fue mi momento más orgulloso, no fue una actuación que señalaría como ejemplo de deportividad ni de competición limpia.
pero tampoco puedo decir honestamente que me arrepiento porque el arrepentimiento implicaría que en las mismas circunstancias tomaría una decisión diferente, y no estoy seguro de que lo haría. Lo que Suzuka 1990 me enseñó sobre mí mismo fue probablemente la lección más incómoda de toda mi carrera, que dentro de mí existía una determinación tan absoluta que en ciertas circunstancias era capaz de cruzar líneas que mi yo racional consideraba inaceptables. Que la intensidad competitiva que era mi mayor fortaleza podía convertirse ocasionalmente en una fuerza que trascendía mi control consciente y producía acciones que mi versión más reflexiva no aprobaría. Vivir con esa dualidad no es sencillo. Saber que llevas dentro algo capaz de destruir a tu rival para conseguir lo que quieres es un conocimiento que no viene con instrucciones de uso. No puedes simplemente apagarlo porque es el mismo mecanismo que te permite producir las actuaciones extraordinarias que definen tu carrera. La intensidad que me hacía capaz de encontrar 3 décimas en una vuelta de clasificación bajo la lluvia era la misma intensidad que me llevó a aquella primera curva en Suzuka sabiendo lo que iba a ocurrir. Esa conexión entre la grandeza y la obediencia es algo que raramente se discute con honestidad en el mundo del deporte. Preferimos separar al héroe del villano, al genio del imprudente, pero en mi experiencia esas separaciones son artificiales. El mismo fuego que ilumina puede quemar, y aprender a vivir con esa ambigüedad fue uno de los desafíos más difíciles de mi vida. El cuarto choque me transporta a un fin de semana que cambió la Fórmula 1 para siempre. Un fin de semana que dejó cicatrices en el deporte que 30 años después todavía no han sanado completamente. Imola 1994, pero no mi accidente, el de Roland Ratzenberger. La gente recuerda Imola 1994 por lo que me ocurrió a mí el domingo. Pero lo que me ocurrió el sábado fue igualmente devastador desde el punto de vista de mi relación con este deporte y con la mortalidad que acecha permanentemente detrás de cada curva. Roland Ratzenberger era un piloto austríaco que estaba disputando su tercera carrera en la Fórmula 1. No era un nombre famoso. No tenía los recursos ni el coche para luchar por posiciones importantes. Era uno de esos pilotos que llegan a la Fórmula 1 después de años de esfuerzo y sacrificio y que simplemente están agradecidos de estar ahí participando en el nivel más alto del automovilismo mundial. Durante la clasificación del sábado, el alerón delantero de su Simtek se rompió a alta velocidad. El coche perdió toda la carga aerodinámica frontal instantáneamente y se estrelló contra el muro de la curva Villeneuve a una velocidad que no dejó ninguna posibilidad de supervivencia. Roland murió en el acto. Yo estaba en el circuito cuando ocurrió. Fui al lugar del accidente, vi lo que había quedado del coche, y lo que vi me destrozó de una manera que las palabras son completamente inadecuadas para transmitir. No conocía bien a Roland. No habíamos compartido garaje, ni habíamos tenido largas conversaciones en el paddock. Era un colega, un compañero de profesión, un ser humano que había elegido el mismo camino que yo y que había pagado el precio más alto que ese camino puede cobrar. Lo que sentí esa noche del sábado antes de la carrera del domingo fue algo que nunca he descrito públicamente con la profundidad que merecía. Fue un cuestionamiento total de todo lo que estaba haciendo con mi vida. No un cuestionamiento filosófico abstracto sentado cómodamente en un sofá, un cuestionamiento visceral urgente, desesperado que ocurría mientras miraba el techo de mi habitación de hotel, sabiendo que en pocas horas tendría que subirme a un coche y hacer exactamente lo mismo que había matado a Roland esa tarde. Pensé en dejar de correr. Lo pensé seriamente, no como un pensamiento fugaz que descartas rápidamente y que luego mencionas en entrevistas para parecer reflexivo. Lo pensé con una seriedad que me asustó a mí mismo, porque si pensaba seriamente en dejarlo significaba que el miedo estaba empezando a penetrar en zonas de mi psicología que hasta entonces habían sido impermeables, y si el miedo penetraba en esas zonas, yo sabía que no podría conducir de la misma manera. Sabía que las décimas que encontraba en el límite absoluto serían las primeras en desaparecer, porque esas décimas vivían exactamente en el territorio donde el miedo actúa. Decidí correr. No porque el miedo desapareciera, no desapareció. Decidí correr porque llegué a la conclusión de que abandonar la competición por miedo sería una traición a todo lo que había sido hasta ese momento. Una traición a los sacrificios que mi familia había hecho, a los años de esfuerzo invertidos, a la identidad que había construido alrededor de mi capacidad de enfrentar el peligro sin permitir que me paralizara. La muerte de Roland no fue mi accidente físicamente, no sufrí ningún daño corporal.
pero el impacto emocional y psicológico fue posiblemente más profundo que cualquiera de los otros choques que he descrito, porque me confrontó no con el peligro abstracto de mi profesión, que ya conocía y había aceptado, sino con la manifestación concreta, inmediata y tangible de lo que ese peligro podía producir. Vi el coche destrozado, vi las consecuencias reales de lo que nos puede pasar, y tuve que decidir con esas imágenes frescas en mi mente si quería continuar. Esa decisión fue el acto más valiente de mi carrera, no una vuelta rápida bajo la lluvia, no un adelantamiento imposible en Mónaco. Decidir subirse al coche el domingo por la mañana sabiendo lo que había visto el sábado por la tarde. Eso requirió un tipo de coraje que no tiene nada que ver con la habilidad al volante. El quinto y último momento es el más difícil de describir, porque no es un choque que yo presencié como espectador ni como protagonista que sobrevivió para contarlo. Es un choque del que solamente conozco los instantes previos, los segundos antes de que todo cambiara. Imola 1994, curva Tamburello, domingo. Lo que recuerdo es fragmentario e incompleto. Recuerdo la salida de la carrera. Recuerdo las primeras vueltas con el coche de seguridad en pista después de un accidente en la salida. Recuerdo el reinicio. Recuerdo estar liderando la carrera. Recuerdo la curva Tamburello acercándose. Hay un debate técnico que probablemente nunca se resolverá completamente sobre qué causó que mi Williams se desviara de la trayectoria en aquella curva. La columna de dirección, la presión de los neumáticos, una combinación de factores. Los expertos han dedicado años a analizar cada variable y todavía no existe un consenso absoluto. Lo que yo puedo aportar a esa discusión es limitado porque mis recuerdos se detienen en algún punto durante los instantes previos al impacto. No recuerdo el momento del choque, no recuerdo el dolor, no recuerdo nada de lo que ocurrió después. Lo que sí recuerdo con absoluta claridad es algo que ocurrió unos segundos antes, una sensación, no un pensamiento articulado, no una frase que mi mente formara conscientemente, una sensación de que algo no estaba bien, de que el coche estaba comunicando algo a través del volante que no debería estar comunicando. Una anomalía sutil que mis manos detectaron antes de que mi cerebro pudiera procesarla y traducirla en una acción correctiva. Esa sensación es lo último que conservo con certeza, lo último antes del vacío. No sé si lo que voy a decir ahora tiene sentido para alguien que no ha estado en una situación similar, pero hay una paz extraña en los momentos inmediatamente anteriores a un accidente inevitable, cuando tu cerebro comprende que la situación ha superado tu capacidad de control y que lo que va a ocurrir independientemente de lo que hagas. No es resignación, es algo diferente. Es una especie de liberación momentánea de la responsabilidad. Durante toda tu carrera cargas con el peso de cada decisión, cada frenada, cada input del volante, cada milisegundo es tu responsabilidad. Y de repente, en ese instante previo al impacto, esa responsabilidad desaparece porque no hay ninguna decisión que puedas tomar que altere el resultado. Es el único momento de paz verdadera que existe dentro de un coche de carreras, y es el momento más aterrador de todos. 5 choques, cada uno diferente, cada uno revelador de una dimensión distinta de lo que significa dedicar tu vida a algo que puede matarte. Brands Hatch me enseñó la impotencia, Mónaco me enseñó la aleatoriedad, Suzuka me enseñó la oscuridad que habita dentro de mi propia determinación. La muerte de Roland me enseñó el costo real de nuestra profesión, e Imola me enseñó algo que no puedo articular completamente, porque las palabras no fueron diseñadas para describir lo que se aprende en el momento donde la vida y la muerte comparten el mismo segundo. La Fórmula 1 es el deporte más hermoso del mundo. También es uno de los más crueles. Esas dos cualidades no son contradictorias, son complementarias. La belleza de lo que hacemos existe parcialmente porque el peligro existe, no porque busquemos el peligro deliberadamente, sino porque la proximidad a algo tan definitivo como la muerte confiere a cada vuelta, a cada carrera, a cada campeonato, un peso existencial que ningún otro deporte puede replicar. Yo elegí vivir en ese espacio. Elegí aceptar las condiciones del trato sabiendo que el precio podía ser el más alto posible. Y los 5 momentos que he descrito hoy son las facturas que recibí a lo largo de ese trato. Algunas las pagué con sustos que dejaron lecciones valiosas. Una la pagué con todo. Si me preguntan si lo haría de nuevo sabiendo cómo termina la respuesta, sería instantánea, sí, sin dudarlo. Porque lo que encontré dentro de un coche de carreras era la versión más auténtica y más completa de mí mismo. El lugar donde todo lo superfluo desaparecía y solamente quedaba lo esencial, la velocidad, la concentración,
la búsqueda incesante de ese milisegundo adicional que te acerca un poco más a algo que se siente como perfección, aunque nunca llegas a alcanzarla del todo. Esa búsqueda fue mi vida. Estos 5 choques fueron el precio. Y la ecuación resultante, con todo su dolor y toda su belleza, es una ecuación que aceptaría de nuevo sin cambiar un solo término. Si esto les hizo sentir algo que no esperaban sentir, hoy hagan algo con esa emoción. Suscríbanse a este canal, activen la campanita, compartan esto con alguien que necesite escucharlo y vuelvan, porque lo que viene después es una historia que no van a poder sacarse de la cabeza durante mucho tiempo. Nos vemos.